Buenas noches. Buenas noches. Hola, Joana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, profesores, compañeros e invitados. Primeramente, dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar todos aquí. Bienvenidos, ¿verdad?, a este foro virtual organizado técnico de salud y seguridad ocupacional de la Universidad Iberoamericana. Con el tema la importancia de la vacunación en la población de riesgo. Bueno, dando inicio a este foro virtual, tenemos la participación del licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, Johnny Jurado, con el tema bioseguridad en la labor de vacunación. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Correcto. Bueno, atendiendo pues la solicitud de la doctora Cindy Maciel con referente a lo que era la parte de seguridad en el proceso de vacunación. En la experiencia que yo tuve trabajando en el Departamento de Bioseguridad del MINSA en todo el periodo de pandemia, uno de los aspectos principales en lo que se tenía falencia era la omisión de los protocolos de bioseguridad ya implementados. O sea, no era algo, no es algo que se desconocía. No es algo que se desconocía, simple y sencillamente eran protocolos que ya estaban establecidos y que el personal obviaba. Protocolos como cuáles. Nos encontrábamos con personal que no cumplía con el EPP completo. Eso era uno de los puntos en la parte de bioseguridad y en la parte de seguridad, que es lo que nos compete a nosotros evaluar y hacer los correctivos. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen inmediatamente para poder dilucidar pues, esa duda. Entonces, les decía que parte de lo que se obviaba eran esos mismos protocolos en lo que era el uso de los EPP, importante el lavado de manos, la forma correcta de lavado de manos, era algo que también se obviaba dentro de esos puntos que nosotros evaluábamos. Nosotros teníamos una herramienta de evaluación que eran preguntas cerradas, sí y no. Se me escapa el nombre de la resolución, creo que era la 405 del 5 de mayo del 2020, si no mal recuerdo, en donde nosotros evaluábamos esos puntos. Un detalle importante también que se encontró mucho cuando se estaban haciendo las evaluaciones ya en la parte de calidad era el manejo de los desechos sólidos dentro de la instalación hospitalaria. Encontrábamos que el personal que se dedica a este tipo de actividad no cumple o no tiene un completo EPP o equipo de protección individual adecuado para la labor que está realizando. Encontramos que no se maneja el protocolo de las bolsas rojas. En bolsas negras encontramos desechos hospitalarios orgánicos y en bolsas rojas encontramos desechos material normal. Encontramos papel, plástico, ese tipo de desecho que no es propio de ese tipo de color de bolsa. Por eso les decía que la falencia en lo que es la práctica de seguridad es la falta de los protocolos que ya están establecidos dentro de todas las instituciones nosocomiales. Son protocolos que se deben cumplir. ¿Sí hay una pregunta? Sí, ¿qué prácticas emergentes pues se pueden incorporar para fortalecer esa bioseguridad? Docencia, principalmente docencia. Y otro punto importante, la gestión, que se cumpla lo aprendido en la docencia, porque
este personal que tenemos en los hospitales, este personal que tenemos en los centros de salud, no es que no han tenido docencia. Ellos conocen de los protocolos y se le ha dictado docencia. Lo que pasa es que no hay una gestión que lo haga cumplir a cabalidad. Tenemos doctores que tienen este tipo de errores, enfermeras, paramédicos, hay de todo. Hay un gran número de riesgo ergonómico dentro de la actividad al movilizar un paciente, al movilizar una camilla, al movilizar una silla de ruedas, que implica esto, pero el personal, como decía, no hay quien haga la gestión de que el trabajo se haga correctamente. Y cuando hay un personal que está tratando de que el trabajo se haga correctamente y que hace cierto tipo de correcciones, entonces lo miran mal. Ese es el detallito que se tiene dentro de estas instalaciones. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Qué tipo de bioseguridad se utiliza en lo que es la vacunación? Directamente en la vacunación. Bueno, mire, ese es un tema bien importante y gracias por la pregunta. Uno de los principales puntos de bioseguridad en el área de vacunación que fuese, que sea, es el cuidado del cabello. El cuidado. Vamos a entrar por lo elemental, el cuidado del cabello. El cabello es como una aspiradora. Si usted va a un cine, el cabello le va a oler a palomita de maíz. Si usted va a un centro comercial, el cabello le va a oler a ropa nueva. Si usted pasa al lado de un fogón o una hoguera, el cabello le va a oler a humo, porque nosotros sudamos grasa y todo el cabello se impregna de grasa. Y por donde nosotros pasamos, los aerosoles se van a adherir y lo vamos a vehiculizar. Entonces, el cabello, recogerse y protegerse el cabello, es un aspecto fundamental en materia de bioseguridad en el proceso de vacunación, porque nosotros no sabemos ese paciente en qué condiciones está. Igual el uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla. Tenemos personal que piensa que porque tenemos mascarilla ya somos, wow, Superman. Sin embargo, nos colocamos la mascarilla y nos estamos manipulando la cara con nuestras manos sucias. Nos estamos llevando virus, gérmenes y bacterias a ojo, nariz y boca, que es por donde ingresa el organismo principalmente, con nuestra mano sucia. No sé si le contesté la pregunta. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí? Miren, un detallito importante es la ropa. La ropa. El aseo personal es muy, muy, muy importante. Decíamos una vez en la universidad que nos preguntaban que cuál era el mejor jabón. Nosotros, jocosamente, sin decir pues propaganda, como el virus de la COVID en ese momento era grasa, nosotros decíamos que el mejor jabón era un desengrasante, o sea, un jabón de fregar, prácticamente. También se decía que qué tiempo demora el jabón en nuestras manos. Se destilaba a decir que entre 25 y 30 segundos es el proceso correcto para lavarnos las manos. Perfecto, pero ¿qué pasa? Nos lavamos las manos y nos hacemos así en el pantalón. O nos lavamos las manos y tocamos el escritorio o cogemos un bolígrafo, ya las manos nuevamente quedan sucias. Por eso decíamos que el lavado de manos nos ocasionaba una falsa sensación de limpieza y que deberíamos tener mucho cuidado con ello, porque por nuestras propias manos era que nos estábamos contagiando. En ese sentido, si 25 segundos dura el lavado de manos, ¿qué tiempo dura el jabón en nuestro cuerpo cuando nos aseamos, cuando nos bañamos? Entonces, esto no demora ni 10 segundos. Con esto lo que queríamos recalcar era que debemos sacar el tiempo también para el aseo personal. Eso es importante y sobre todo cuando venimos de un área de trabajo como lo que es la vacunación. Este es un tema bien amplio y creo que tengo 10 segundos, profesor, doctora, ¿verdad? 10 minutos, perdón. ¿Usted me lleva el tiempo, doctora?
Sí, ya estamos sobre el tiempo. Ajá. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, yo le puedo preguntar las medidas, ¿cuáles son las medidas que usaría usted en la bioseguridad, con la bioseguridad, lo mismo, en el labor de lo que es la vacunación? Mire, una medida muy importante que ustedes tienen que aprender y que se tiene que practicar es ponerse el EPP y sobre todo el cuidado de quitarse el EPP, porque el EPP ya va contaminado al momento de quitárselo. El EPP está contaminado y en el proceso de quitarse el EPP usted se puede contagiar. Entonces, esa es una práctica que sí se tiene que hacer y tiene que tenerlo bien presente. El manejo de los desechos hospitalarios es importante y sobre todo el lavado de manos. Recuerde recogerse el cabello y mascarilla. Si usamos mascarilla, no nos toquemos la cara. Son temas bien amplios que tenemos. Si en otra ocasión, con más tiempo, doctora, usted me dice y con gusto hacemos una pequeña reunión con esto. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Las vacunas son sustancias que estimulan la producción de inmunidad, o sea, defensas contra una enfermedad. Continuamos con la licenciada en enfermería, Maridenis Miranda, con su tema vacunación en población infantil. Buenas noches, jóvenes. Doctora Cindy, gracias por la invitación. Yo confeccioné una pequeña presentación para que les quede un poquito más firme los conocimientos. Así que voy a presentar. ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Sí, correcto, sí se aprecia. Ok. El tema, pues, que vamos a abordar aquí rapidito, porque sé que es poco el tiempo y este es un tema que es bien amplio, era de la importancia de la vacuna en los niños. Primero, quise colocar algo aquí. Yo me imagino que ya ustedes saben de todo esto, pero solamente para estar claro, ¿qué es la población de riesgo? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de personas que por sus características genéticas, físicas o sociales son más propensas a padecer de una enfermedad determinada. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir y yo de una vez le hago la aclaración. También tenemos algo muy importante que es lo que es la inmunidad, que es el conjunto de factores humorales y celulares que protegen al individuo frente a la agresión de agentes infecciosos. ¿Por qué esto? Porque esto va relacionado con lo que es la vacuna, que es la importancia que tiene la vacunación en un niño y sobre todo, y ahorita vamos a ver esto. Tenemos diferentes clases de inmunidad, lo que es la inmunidad innata y la que es la adquirida. Y de esta adquirida tenemos lo que es la natural y la artificial. Dentro de la natural podemos ver algo que es la pasiva, la que la madre le pasa a través de la placenta al bebé, esa inmunidad. Y la activa, que es cuando se presentan algunas infecciones, por ejemplo, el sarampión, la varicela, y esos que pueden ser tipo infección. En cuanto a la artificial, la pasiva, que son sueros, y las activas, que es donde queremos llegar, que es las vacunas. Entonces, ¿qué es una vacuna? Es un producto biológico utilizado para conseguir inmunización activa o artificial. Aquí quise colocar esto para que ustedes miren en los menores de 5 años cuáles son las vacunas que debe tener el niño, ¿verdad? Inmediatamente que el niño nace tenemos lo que es la hepatitis B y la BCG. Posteriormente a los 2 meses tenemos el neumococo, la hexavalente que contiene la TDAP, la influenza, la hemófilos influenza, la hepatitis B, el polio inactivado. Esos son a los 2, a los 4 y a los 6 meses. La influenza, que es a los 6 y a los 11 meses.
el rotavirus a los 2 y a los 4 meses, y el COVID que se agregó ahora posterior a la pandemia, que es a los 6 y a los 11 meses. Cada una de estas vacunas tiene algunas indicaciones, dónde va colocada, qué cosas tenemos que hacer. Por ejemplo, si se coloca en el bracito, colocar pañitos de agua fría. Si se coloca el brazo, si se le pone duro o muy caliente, entonces se le pone pañitos de agua fría. El médico le debe ordenar su acetaminofén en caso tal, y también hay que vigilar a los niños por cualquier reacción. Cuando ya cumplen el año, entonces también tienen una dosis de neumococo, de la MMR, de la hepatitis A, que son 2 dosis al mes y al año y al año y medio. La varicela, que es a los 15 meses y posteriormente a los 4 años. La fiebre amarilla, que esto es en los casos de, por ejemplo, que si se va a viajar a un lugar que esté actualmente la fiebre amarilla, por ejemplo, en Venezuela y en Brasil. También hay una dosis de hexavalente y a los 18 meses, y la de tetravalente, que es la TDAP con el polio inactivado, que es a los 4 años. Está la influenza y también está el COVID. Entonces, ¿las vacunas son seguras? La protección que se proporciona a las vacunas supera ampliamente el riesgo tan pequeño de que ocasionan algún problema grave, ¿verdad? Las vacunas han disminuido la aparición de muchas enfermedades graves de la niñez. Cuando se dice que Panamá es el segundo país en Centroamérica con el esquema completo de vacuna que se aplica y es gratis las vacunas. Entonces, no debe haber ninguna persona que no lleve a sus hijos a vacunar. Eso es muy importante. ¿Cuál es la vacuna ideal? Es aquella que con una sola dosis, desde la edad más temprana, que dure un tiempo prolongado, con una comprobada y elevada eficacia y con el menor número de dosis, y reducido el riesgo de reacción adversa. ¿Qué ocurre con esta vacuna ideal? A medida que ha ido pasando el tiempo y los años, la ingeniería que confecciona, las fábricas que confeccionan las vacunas han ido procesando esto. Anteriormente nos colocábamos el tétano desde muy pequeño, muchas veces seguidas, a veces al mes. Anteriormente se colocaba la primera, después al mes y así consecutivamente. Entonces, esto se ha ido mejorando, y, por ejemplo, en un adulto, si se coloca una vacuna de tétano, va a demorar su refuerzo en 10 años. Entonces, así igual en los niños, se ha ido mejorando. Primero se colocaba la TDP, posteriormente estaba, la DPT, posteriormente era la pentavalente, que contenía 5 vacunas, y ahora está la hexavalente, que ya no hay que darle el polio que se le daba en la boquita a los niños. ¿Cuál es el propósito de la vacunación? Es disminuir la mortalidad de las enfermedades prevenibles por la difteria, la toferina, tétano, poliomielitis, la tuberculosis, el sarampión, la papera, mediante la aplicación y la cobertura de las vacunas, utilizando los recursos existentes y la estrategia de vacunación simultánea permanentes. Entonces, ¿cuál es la población objeto? Los niños menores de 5 años, con énfasis en los menores de 1 año. Las embarazadas y mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y otros grupos específicos de riesgo, por ejemplo, los ancianos. Pero acá nos estamos concretando la importancia que tiene en los niños. A ver si alguien me puede decir por qué será esta población objeto, los niños menores de 5 años. A ver si alguien me puede contestar. Profe, yo considero que es porque a esa edad los niños no tienen tal vez el cuidado que puede tener un adulto para tomar medidas preventivas de no contraer una enfermedad, y son más vulnerables. Ajá. ¿Por qué otra cosa también? Está bien la respuesta. Profe, yo pienso que porque sus defensas todavía no están 100% desarrolladas. ¿El qué? No te escuché.
las defensas, profe. Ajá, Las correcto, defensas de los también. niños no están 100% desarrolladas. Hay muchas de ellas que van a través del tiempo desarrollándose o por vacunas, entonces son más propensos. Entonces, sí, correcto. Esos niños son muy vulnerables, ¿verdad? Ese, el mecanismo, el proceso ese de la defensa que vamos desarrollando eh, a su cabalidad. Entonces, tenemos que ayudarlos con esto. Entonces, gracias a toda la invención de las vacunas, hemos podido disminuir la muerte de muchos niños que son el futuro de nuestro país, igual que las embarazadas y las mujeres en edad fértil. Si las mujeres embarazadas y en edad fértil llegan a fallecer, entonces no va a haber población. Por eso en muchos países europeos la pirámide de la población está invertida porque hay personas mayores y no hay niños. Entonces, esas son estrategias que se han ido buscando y aquí en Panamá, si nosotros vemos el esquema de vacuna, es uno de los más completos y es donde se cubren los niños con mayor cantidad de vacunas y todo es gratis, esa atención de los niños. Entonces, no hay por qué no ir a un centro de salud a vacunar. Entonces hay que orientar a la población de que tiene que acercarse a los centros de salud, que esos niños no pagan nada, que tienen que que tienen que llevarlos para prevenir este tipo de enfermedades. Ahorita más adelante les voy a presentar algo que es lo último que ha salido. Licenciada Miranda, disculpe que la interrumpa para no perder el hilo de lo que nos está explicando. Usted mencionó algo acerca sobre la vacuna que se está colocando de COVID-19 entre los 9 a 11 meses. Si esto, como usted bien lo explica, es para tratar de minimizar lo que son estas enfermedades y por consecuencia a futuro no deberíamos o minimizar lo más que se puede lo que son las fatalidades relacionadas a esta enfermedad o simplemente no tenerlas o ser muy bajo el porcentaje, pero mi pregunta va a como ha sucedido tantas cosas negativas en lo que ha sido la vacunación en sí de los adultos, que si trajo más consecuencias, más enfermedades, si realmente ha sido aceptada por la población de que los padres lleven a sus hijos y digan, ¿sabes qué? Vamos a aplicarle la vacuna de 9 a 11 meses porque es necesaria, porque realmente hay una población antivacuna y yo no sé si esa misma población diga, ¿sabes qué? A mis hijos yo no le voy a aplicar esto. Entonces, ¿qué tan aceptable está siendo esta nueva vacuna según su experiencia? Bueno, mira, en niños, hasta donde yo sé, no hemos visto así consecuencias en los niños, pero hay tanta información en el internet, en los medios de divulgación, que en realidad se está investigando. Yo recuerdo que las otras vacunas pasó prácticamente situaciones iguales. Cuando comenzó la vacuna del virus del papiloma humano en Brasil, habían personas que no querían aplicarle la vacuna a las niñas porque le causaba parálisis y otras cosas. Pero aquí en Panamá, nosotros, hasta donde yo estoy enterada, no sé si la doctora Cindy tenga alguna otra estadística, no hemos recibido ninguna complicación posterior a la aplicación de esta vacuna. Y me imagino que acá con la del COVID va a ser lo mismo, porque solamente tenemos prácticamente 21, 22, 2 años de estar aplicando las vacunas. Y recuerden que en la fábrica eso se va especializando cada vez más. Cuando se hacen los reportes de algún efecto secundario, ellos tratan de corregirlo para que posteriormente la que va saliendo sea más efectiva y con menos efectos secundarios. Ok, licenciada María Denis, disculpe que le interrumpa igual que Luis. Entonces, no es cierto, o sea, no es totalmente veraz que lo que es la vacuna de COVID-19 se va a aplicar en recién nacidos o niños de meses, o sea, porque había escuchado una información referente a ello y pues quiero saber qué tan cierta es. Ahorita mismo, por ejemplo, el esquema nacional de vacunación es a partir de los 6 meses.
y todavía no se nos ha indicado que vayan a ser en recién nacidos. Esa información no la tengo, así que no sabría responderte a esa pregunta. Eso es lo que yo manejo hasta el momento. Ok, y otra preguntita chiquitita. ¿Por qué se hace, por ejemplo, ahorita viene a lo que he escuchado en la campaña de lo que es la vacunación del sarampión? ¿Por qué se aplica cada 4 años? No, para allá voy ahorita. Okay. Déjame terminar aquí, que eso es lo último que tengo aquí. Entonces, ok, aquí en la diapositiva esta, dice que las vacunas tienen algunos efectos secundarios, ¿no? Que es más o menos el hilo por donde íbamos. Son a veces temporales, como fiebre o sensibilidad, se le inflama el brazo, el bebé está muy lloroso, está quejumbroso, y entonces hay que estarlo vigilando. Pero era lo que le decía de la vacuna ideal. Antes se ponía DPT y eso daba mucha fiebre a los niños, pero ahora con la TDAP y con la pentavalente y la hexavalente se ha disminuido esto, ya que prácticamente no da fiebre, solamente a veces algún tipo de malestar o que el niño está un poco intranquilo. Entonces, aquí vamos con la pregunta que hizo el compañero, ¿verdad? Una alerta epidemiológica del sarampión en la región de las Américas. Esto fue esto está fresquito, 29 de enero del 2024. Según datos de la OMS, el sarampión y la rubiola, datos del sarampión y la rubiola publicados en el 2024, informaron que 369.195 casos sospechosos de sarampión en 166 estados miembros de las 6 regiones que cubre pues la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 171.156, o sea, el 46%, casi la mitad, fueron clasificados como sarampión, que incluye casos confirmados por el laboratorio, criterios clínicos o epidemiológicos. En el 2023 se informó que eran 534.672 casos sospechosos en 169 estados miembros, de los cuales 280, o sea, si ustedes ven, es la mitad, el 53% fueron clasificados como sarampión. Esto significa un aumento del 64% de los casos confirmados del 2023 respecto al 2022. Si ustedes observan esos porcentajes, es como si estuviera en aumento. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? La fiebre, el exantema, la tos, una secreción nasal o conjuntivitis, los ojos están rojos, dolor en las articulaciones, hay una linfoadenopatía y están los ganglios inflamados. Entonces se reportaron casos, por ejemplo, en Argentina, ahorita en enero, un caso. Brasil, el 25 de enero, había un caso, pero si ustedes leen el informe que mandó la OMS, todos estos casos están relacionados con personas que viajaron al extranjero y generalmente en países como la India, Indonesia, Pakistán y Arabia Saudita. Entonces, en Canadá habían 12 casos. En Costa Rica, aquí nuestros vecinos, un caso. En Chile, 95 casos sospechosos y uno se confirmó como importado. Y en Estados Unidos, 58 casos en el 2023. Y luego, para el 25 de enero, entre el 1 de diciembre y el 25 de enero, habían 26 casos y en el Perú había un caso. Entonces, ¿qué ocurre con el sarampión? ¿Qué ocurre con el sarampión? Esa es una vacuna que se coloca a los 12 meses y luego a los 18 meses. Y esa vacuna, entonces, es la que nos va a proteger y nos va a ayudar a prevenir que se manifieste esto. O, por ejemplo, si el niño sale a otro país, entonces va a estar protegido. Pero, ¿qué ocurre? Aquí, y ustedes disculpen la palabra, lo que voy a decir, que las personas son muy frescas con sus niños y no se vacunan. Incluso nosotros que estamos grandes, a veces no sabemos si tenemos rubiola y sarampión. Y es importante que mantengan su tarjeta de vacuna actualizada. Entonces,
En conclusión, yo creo que ya me estoy pasando el tiempo, las vacunas son productos biológicos que contienen microorganismos vivos, muertos o atenuados, o sea que están como dormidos. La aplicación de estos compuestos tienen como objetivo disminuir la morbimortalidad de enfermedades prevenibles por vacunas en poblaciones de niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil o personas adultas con factores de riesgo. Importante concienciar a la población para mantener actualizados los esquemas de vacuna. Entonces, esto era lo que yo traía. Importante, en el 2000, creo que era en el 2007, se hizo un barrido de la aplicación de rubiola y sarampión. ¿Qué cosa es un barrido? Que se va de casa en casa aplicando, revisando las tarjetas de vacuna y aplicando donde no, los niños que no tengan vacuna y los adultos que no tengan la rubiola y el sarampión. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta. No, licenciada, muchas gracias por su explicación. Debemos saber que retrasar o espaciar las vacunas pone en riesgo la salud de los bebés, niños y adolescentes, ya que pueden adquirir enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación. Como siguiente punto tenemos al licenciado en enfermería, Walter Cubilla, con el tema vacunación en población escolar. No se le escucha, líder. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. ¿Me escucha ahora sí? Correcto, correcto. Bien, buenas noches. Le había mandado un documento para compartirlo. ¿Lo puedes poner en la pantalla? Yo tengo que ponerlo acá directo. Un segundo, líder, ya va. Ah. ¿Me escuchan? Sí. Ok, comenzamos. Como ven, la primera imagen que les pongo ahí es con referencia al PAI. El PAI no es más que el programa ampliado de inmunización nacional que contamos nosotros en Panamá, así como cualquier otro país de Latinoamérica que lo contiene. La compañera que me antecedió les habló bastante sobre lo que era inmunización. Pasa a la siguiente.
la siguiente. Bien, esta noche yo tengo que hablarle de vacunación de grupo en riesgo. Como ustedes son estudiantes de salud ocupacional, si no me equivoco, voy a tratar de hablarle lo más sencillo para que ustedes puedan entenderme lo que es la inmunización, mal llamado vacunación, para que se lleven la esencia de lo que es la inmunización, cómo, cuándo y por qué se colocan. Los que me antecedieron previamente hablaron de seguridad en la vacunación. Se hablaron de normas. Para que quede algo bien claro, en realidad, cuando se refieren a la vacunación que se realizó durante la pandemia, que era COVID, se utilizó sí un equipo de PP o de protección debido a la vacunación que se realizaba, ¿sí? Pero normalmente normado no está la utilización de un EPP. Un enfermero con un técnico en enfermería, cuando vamos a vacunar y vamos a la calle, por ejemplo, utilizamos protección solar, un gorro, un suéter, un jean, nuestro cooler con vacunas, donde la bioseguridad va dirigida a la protección de la cadena de frío de las vacunas. Las vacunas no pueden estar a menos de 2 grados ni estar a más de 8 grados, porque luego de eso las vacunas dejan de servir. Lo que te inyecte no va a servir. Lo importante es mantener esa cadena de frío de la vacuna. Eso es bioseguridad en vacuna. Lo segundo en bioseguridad es evitar que la persona que está inoculando, que está inyectando, que está inmunizando, se inserte, se puye con la aguja que utilizó con el paciente al que inoculó. Por lo cual, llevamos algo que se llama caja de seguridad, donde echamos todos los punzocortantes. Entonces, en cuanto a bioseguridad, está eso. El manejo de punzocortantes, el manejo de la cadena de frío de las vacunas, y cuando se habla de lavado de manos, cuando estamos en la calle no tenemos un lavamanos y mucho menos jabón, nosotros frotamos nuestras manos cada cierto tiempo con alcohol para evitar contaminarnos. Cuando estamos en puestos fijos en la calle, mucho menos lo tenemos. El lavado de manos lo podemos hacer cuando estoy en mi consultorio, en un centro de salud, que es lo idóneo, donde debería ir la población a vacunarse, mas no lo hace. Y nosotros, para evitar que estas enfermedades aumenten, hacemos este tipo de vacunaciones de casa en calle, barrido en sucio, como le quieran llamar. ¿Listo? Una vez aclarado esta parte, entonces pasamos a lo que en realidad es una vacuna. Una vacuna no es más que, para que me entiendan, un medicamento que fue creado desde hace mucho tiempo, estudiado para salvar vidas. ¿Listo? Las vacunas fueron hechas para erradicar enfermedades. El problema está en cómo la utilizamos. ¿Listo? Para yo poder erradicar la enfermedad, yo tengo que ver vacunado o inoculado cierta cantidad de la población para evitar que esta enfermedad se propague. Por eso, cuando vacunamos, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a vacunar? ¿Cuáles son los implementos que voy a utilizar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué tengo que llevar yo antes de salir del centro de salud si lo voy a hacer a la calle? O si estoy en el centro de salud, lo que necesito en ese momento para realizar la actividad. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En el centro de salud o lo voy a hacer en la calle? ¿Por qué voy a vacunar? En el caso de lo que se hablaba al final del tema anterior del sarampión, vacunamos porque hay vacunas que el cuerpo yo debo recordarle que debe defenderse. Dentro de estas vacunas está la vacuna de la MR y MMR para la rubiola papera sarampión y rubiola sarampión. Cada cierto tiempo yo tengo que recordarle al cuerpo que él debe defenderse, porque el sistema inmunitario se debilita y lo olvida, ¿sí? Por eso se hace esta vacunación contra sarampión, para evitar que esa población en riesgo, que en este caso
son todos aquellos menores de 5 años, llámese menores de 5 años, todo niño de 4 años, 11 meses, 29 días. ¿Listo? Todos esos niños nosotros debemos verificar por distrito, por provincia, que se les aplique la vacuna para evitar que si en el país llega a entrar una persona con sarampión, se transmita a esa población, que es la población en riesgo. En este caso. Cruza la otra diapositiva. Gracias. Bien, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas, para poder entenderlas, porque podemos pasarnos toda la noche aquí hablando de inmunización y de vacuna y jamás terminaríamos, tenemos que primero entender la parte inmunológica de nuestro cuerpo, ¿sí? La vacuna va a trabajar en ese sistema inmunológico de nuestro cuerpo y luego va a enseñarle a mi sistema inmunológico a defenderse de la enfermedad. Con esto no quiere decir de que porque yo a usted lo vacuné con ciertas vacunas, usted no vaya a padecer la enfermedad. ¿Listo? ¿Sucede con cuál vacuna? Una que conocen muchos de ustedes y es la vacuna contra la influenza, y la cual creo que está como la segunda odiada, y me perdonan la palabra, después de la vacuna del COVID. Porque existen muchos fake news y falsas noticias que leemos en Instagram, Facebook y Google, o lo que me dice el vecino. ¿Listo? Que más adelante les explicaré qué pasa con esos fake news y esos mitos. Entonces, la vacuna de la influenza, ella tienes que colocártela todos los años y es estacional. Debes colocártela antes de que comiencen las lluvias, porque la influenza va a atacar debido al cambio climatológico, a ese cambio de clima. Entonces, de nada sirve que usted se ponga la vacuna si ya usted estuvo expuesto al virus. Y cuando usted le pongan la vacuna va a tener unos síntomas parecidos a la de la influenza, pero no es influenza. La vacuna fue hecha para evitar que usted le dé influenza, no para evitar que usted le dé resfriado. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es resfriado, otra cosa es influenza. El resfriado es aquel que usted se toma 2 acetaminofén, toma agua, se acuesta a dormir, descansa, se le quita. Influenza lo deja en el hospital, luego pasa una neumonía y tal vez pueda perder la vida. Por eso es importante colocarse la vacuna de la influenza. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, las vacunas fueron hechas para proteger a la comunidad, no para desprotegerla, pero con comentarios inadecuados por experiencias propias muchas veces de las personas, porque presentaron algún síntoma que eran normal de la aplicación de la vacuna. Y hago énfasis aquí que muchas veces es culpa del mismo trabajador de la salud, en este caso enfermero o enfermero, que aplicó la vacuna y no hizo la docencia correcta al paciente para que él entienda la sintomatología que puede presentar. Porque muchas de las vacunas, usted puede, como lo dijo en la ponencia anterior, puede presentar síntomas como fiebre, que son las que más molestan, y las personas piensan que cada vez que le pongan la vacuna va a presentar fiebre y por ende no quieren colocarse las vacunas. Y pierde la esencia de la importancia de la vacunación. La siguiente. Bien, aquí viene la parte de la que esta no me la brinco porque en esta parte no se explicó en la anterior, en los tipos de vacuna. Existen muchas clasificaciones de las vacunas, pero esta es la más sencilla para que me la entiendan. Cuando crean las vacunas, algunas vacunas están hechas de virus vivo. O sea, agarran el virus, una pequeña cantidad de él, lo trabajan, lo convierten en una vacuna, yo lo inoculo a tu cuerpo va a entender en su sistema inmunológico, lo va a comprender, lo va a leer, y cuando la enfermedad te ataque, él se va a defender. En este tipo de vacunas de virus vivo son donde más sintomatologías presenta el paciente después de la vacunación. Sintomatologías parecidas a la misma enfermedad por la cual te estoy protegiendo. Y es allí donde, si no le explicamos a la persona
lo que le estamos colocando y lo que va a suceder, a la próxima no regresa porque piensa que siempre va a pasar lo mismo. ¿Listo? Y luego están las vacunas de virus atenuados o muertos, para que me entiendan, donde agarran un virus que está muerto, lo trabajan, lo convierten en vacuna, te lo inoculo, y el cuerpo, tu sistema inmune, lo entiende, lo estudia, y cuando la enfermedad te ataque, él te va a defender. Listo, en este tipo de vacunas, los efectos secundarios son muy pocos, pero el problema con esta vacuna que debo colocar varias dosis para que el cuerpo la entienda, que fue lo que les explicaron en la ponencia anterior, donde la vacuna ideal es aquella que yo tenga que colocar una sola vez y no la coloque más eso no existe, ¿sí? Se están haciendo los esfuerzos científicos, los estudios y todo lo demás para que eso suceda, pero todavía no es así. Todas las vacunas que tenemos hoy en día son necesarios refuerzos luego de aplicadas. Y por último están las vacunas que se crean a partir de una parte del virus o la bacteria. En este caso están las vacunas toxoides, como la del tétano, donde se agarra una proteína del virus y se convierte en vacuna. Te lo aplico, pero la deficiencia es esa, que cada 10 años tengo que colocarte un refuerzo para que el cuerpo recuerde que tiene que defenderse del tétano y de la difteria. Y de este mismo grupo de vacunas nacen entonces las vacunas RNA, que no es más que se toma una parte, la mitocondria del virus o bacteria, y se convierte en vacuna, te la inoculo, el cuerpo la entiende, la estudia y luego va a defenderte en cierto grado de la enfermedad. Son las vacunas más jóvenes, menos entendidas, menos estudiadas, y en este grupo ustedes solo creo que han escuchado una, y es la muy famosa vacuna contra el COVID. De aquí nació esa vacuna, la cual llevaba muchos años de estudio, pero que todavía no había sido aceptada hasta el momento en que se dio el COVID, y era justo y necesario crear la vacuna RNA del COVID, la cual hoy en día no es la misma que se está aplicando con respecto a la primera, porque ha ido cambiando debido a esa cadena de RNA que ellos obtienen del virus del COVID, porque el COVID muta. Ese es el problema de este tipo de vacunas. Va a cambiar todo el tiempo porque el virus muta. Ejemplo, la vacuna contra la influenza, que también el virus muta todos los años, y la vacuna que yo te puse este año no es igual a la que te pongo el año siguiente. Por eso debe colocarse la vacuna todos los años en el caso de la influenza. Asimismo va a quedar esta vacuna del COVID, que todavía eso no hemos llegado a ese punto porque no se han hecho los estudios suficientes, donde la vacuna del COVID va a ser necesario aplicarla todos los años, pero eso va a ser en base a estudios procedentes. Con respecto a una pregunta que hicieron en la ponencia anterior, la vacuna del COVID solamente se coloca en pacientes de 6 meses en adelante, no en recién nacidos ni menores de 6 meses. No hasta la actualidad, y no se ha creado. Se coloca a partir de los 6 meses en adelante. Y la que se coloca a los 6 meses es muy diferente a la que se coloca a los que tienen menores de 12 años y los mayores de 12 años, que son las otras clasificaciones. La siguiente. Bien. Dosificación de las vacunas. Todas las vacunas tienen una dosificación, y esa dosificación va a ir de acuerdo a la edad, dependiendo si es un niño o si es un adulto. ¿Sí? En un niño lleva una dosis, en un adulto lleva otra dosis, a pesar de que las vacunas sean parecidas tanto para niños como para adultos. Hay un grupo, como se lo explicó en la ponencia anterior, las vacunas van desde los 0 meses, o sea, desde nacido hasta el año de edad, el primer grupo, de 1 año hasta los 4 años, el otro grupo va de 10 años, el otro grupo va de 20 años a 59 años, y el otro grupo va mayor de 60 años. En el grupo de 20 a 59 caben las embarazadas y la población en edad fértil, que son las damas.
Cada uno de esos grupos lleva una clasificación y un tipo de vacuna para cada uno de esos grupos. Ejemplo, a una embarazada yo no le puedo colocar MR, que es la vacuna de ahorita, el rubiola sarampión, porque puedo causarle daños al feto. Esa vacuna se le aplica a la embarazada luego de dar a luz. Ese es el principal cuidado en este grupo de riesgo, que son las embarazadas y las mujeres en edad fértil. Cada vez que se vayan a poner esta vacuna, se les va a hacer la pregunta: ¿y su periodo menstrual, su último periodo menstrual, cuándo fue? Y las mujeres deben de ser lo más sinceras posible para evitar que esa vacuna se la pongan y estén embarazadas, porque puede causarle daños al feto, puede producirles hasta un aborto. Dentro de estos grupos de riesgo están los pacientes mayores de 60 años que llevan ciertas vacunas dirigidas a patologías pulmonares como neumonía, influenza y otras enfermedades como el tétano. Son muy importantes aplicarles esta vacuna a estos grupos de riesgo por su edad y porque son pacientes que pueden quedar encamados, y las enfermedades de encamamiento, las principales, son la neumonía. Por eso a esos pacientes le aplicamos esta vacuna. Dentro del otro grupo de riesgo están los pacientes que sufren de enfermedades crónicas, tales como cáncer, VIH, hipertensión, diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad rara. Todos estos pacientes tienen un esquema de vacunación dirigidos a protegerlo de enfermedades inmunoprevenibles para evitar que fallezcan por este tipo de enfermedades. La importancia, vuelvo y recalco, la importancia de la vacunación es aplicarla a tiempo, porque es mejor necesitarla y tenerla a necesitarla y no tenerla. Por eso debemos aplicarnos las vacunas, y los exhorto a cada uno de ustedes a buscar desde hoy sus tarjetas de vacuna y revisar si es necesario la aplicación de una vacuna. En esas tarjetas, la enfermera o el enfermero que le aplicó una vacuna, cuando queda una vacuna pendiente, se las coloca en lápiz. Si usted en su tarjeta ve que tiene algo en lápiz, acérquese a su centro de salud, policlínica más cercana, para que le apliquen esa vacuna que está en lápiz. De allí existen otros grupos de riesgo por su trabajo, ya que ustedes van a manejar la parte de salud ocupacional. Los trabajadores o manipuladores de alimentos que trabajen en fincas, que trabajen en la construcción, que trabajen manipulando alimentos, llevan un grupo de vacunas que son sumamente importantes para evitar que ellos se enfermen y me trasladen esa enfermedad a la comunidad. Ejemplo, si usted trabaja en un supermercado y usted me le da hepatitis, por darle un ejemplo, y usted manipula los alimentos, usted es carnicero, y usted manipula los alimentos, imagínese a cuántas casas, a cuántos hogares va a ir la carne que usted manipuló, y la cadena increíble que se va a hacer de esa enfermedad. Por eso es importante en este grupo la vacunación, y donde ellos todos los años, cuando tienen que nuevamente actualizar su carnet, se les revisa su tarjeta de vacuna para aplicarle esas vacunas, pero muchas veces dejan de ir a actualizar sus carnet y te los encuentras trabajando sin carnet. Estas personas cuando hacen ferias, cuando hacen para el tiempo de carnavales, se imaginan, no quiero imaginarme cuántas personas estuvieron vendiéndole chorizos, carne en palito y demás cosas que se compran en la calle y no tenían ningún tipo de vacuna. Entonces, esa es la importancia de esa vacuna. ¿Qué vacuna llevan estas personas? Llevan TD, que es tétano y difteria. Van a llevar hepatitis A, hepatitis B, 3 dosis, hepatitis A una sola dosis, TD una dosis y se recuerda a los 10 años o se refuerza. Hepatitis B va a llevar 3 dosis, una se la colocamos hoy, la siguiente a los 2 meses y a los 6 meses le colocamos nuevamente el refuerzo y queda protegido de por vida. Además de esa se le coloca EMR, que es rubiola y sarampión. Son las 4 vacunas que verificamos que estos pacientes tengan. La TD, para evitar tétano en estos pacientes que trabajan en lugares donde hay metales y demás.
las hepatitis para todos aquellos que trabajan en supermercados, granjas, recogiendo basura y demás. Entonces, la importancia está en que ellos se apliquen estas vacunas. Cuando ustedes ya laboren y estén insertados en el área laboral y les toque ser supervisores de área de estos tipos de trabajadores, es siempre verificarles su tarjeta. Es mucho más importante revisar la tarjeta de vacunación que revisar y hacerle un antidoping a un paciente. Pero hoy en día en las empresas hacen más énfasis en el antidoping que en una revisión de tarjeta de vacuna. Con eso les puedo decir qué tan importante es todo esto para ellos. Bien, la parte que dice aquí de calendario es ya casi lo que les he explicado anteriormente. Cruza la siguiente. Como se los digo, la vigilancia constante, por eso es que se alzan las alarmas y se inicia esta vacunación en sucio de la MR a nivel de Latinoamérica, porque no solo es Panamá, es Latinoamérica, por casos que se han dado en Chile, Perú y Argentina. Y estas personas pueden venir a nuestro país y causarnos, así mismo como sucedió cuando el COVID decíamos, no, es que el COVID no va a llegar, no, el COVID no va a llegar. Cuando nos llegó, me perdonan las palabras, pero nos agarró con los pantalones abajo y entonces comenzó la corredera. Entonces, en este caso, nosotros nos adelantamos, o el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social se adelanta y programa este tipo de vacunación que ya comenzó, que no hemos estado en las calles, no, pero ya desde los centros de salud, desde el 15 de febrero, hemos comenzado a aplicar esta vacuna, a llamar a los pacientes, hacer noticia de esto para que ellos se acerquen al centro de salud y se apliquen la vacuna de la MR y MMR, principalmente en estos niños menores de 5 años. En esa parte me voy a parar un poquito para que ustedes a su familia también se lo expliquen. Los niños, si recuerdan, en la ponencia anterior les dijeron que a los 12 meses reciben una MMR, que es rubiola, papera y sarampión. A los 18 meses nuevamente recibe la segunda dosis de MMR, que es rubiola, papera y sarampión. Pero ese niño, cuando llegan a su casa, si llegan, ya él tiene esas dos dosis. ¿Qué le van a colocar a ese niño? MR, si ya tiene más de un mes de habérsele colocado MMR. La diferencia entre MMR y MR es que MMR tiene papera y MR no tiene papera, solamente rubiola y sarampión. Todo aquel niño que ya recibió sus dos dosis de MMR, se le va a aplicar la dosis de MR, que es para recordarle al cuerpo que debe cuidarse o debe defenderse del sarampión. Siguiente. Contraindicaciones y precauciones. En realidad para la aplicación o la inmunización no existe una contraindicación que yo te diga, wow, mira, no pongas esta vacuna porque el niño tiene esto. Es más, las vacunas se aplican a pacientes que están en cuidado intensivo, cuidado crítico. Con eso les digo todo, un paciente que está en ventilador, se le aplica de ser necesario una vacuna. ¿Listo? Entonces, tomamos la decisión muchas veces de no aplicar una vacuna cuando el niño, ejemplo, me llega y el niño llegó por una patología que le causa fiebre. El niño tiene una patología que le causa fiebre y evitamos colocar la vacuna no porque le vaya a hacer daño la aplicación de la vacuna al niño, sino porque podemos hacer que esta fiebre vaya por más días. Pero si este es un niño que a mí me llegó, que es del grupo indígena, que tiene deficiencia en la asistencia a la vacunación, lastimosamente, nosotros tomamos la decisión de aplicar la vacuna y mandamos antipiréticos un poco más fuertes que el acetaminofén, ejemplo, un diclofenaco más, hablándose con el médico, y el médico le manda entonces una receta con diclofenaco para evitar que las fiebres sean un poco más altas en este niño. La única vacuna en el niño que no colocamos por una patología es la rotavirus, y esa vacuna no la aplicamos si el niño me fue con diarrea. ¿Por qué no la pongo? Porque la rotavirus causa diarrea, es el efecto secundario de la rotavirus, es una vacuna bebible. Es la única vacuna existente hoy en día en nuestro esquema de vacunación nacional bebible. Y se coloca al niño a los 2 meses y a los 4 meses. Entonces, si el niño me fue por diarrea y yo le aplico rotavirus y le va a dar diarrea, los niños en esas edades son muy propensos a la deshidratación
y la deshidratación en ellos es muy peligrosa. Es la única vacuna que tiene ese eslabón donde decimos no la aplico y le damos chance a que el niño se recupere y lo citamos para entonces colocarle esa vacuna. Y el otro caso es que tengan evidencia de que causó alergias la aplicación de una vacuna anterior, y son estos niños que se mandan o adultos que tienen que ir al alergólogo y al alergólogo determinar cómo va a ser la aplicación y si se le puede colocar la vacuna a estos niños. ¿Bien? Pero en realidad no existe una contraindicación para la aplicación de las vacunas, excepto las que le acabo de mencionar. Siguiente. Licenciado Walter, sobre el tiempo y el orden. Ok, ya para cerrar, entonces, lo que es la vacunación, recordar que el grupo en riesgo son todas aquellas personas que su sistema inmune está propenso a la enfermedad, y son los que nosotros debemos buscar e inmunizar y aplicarle la vacuna, y recordar que las vacunas son importantes para mantener la salud en la población. Si tienen alguna pregunta, se las puedo responder. Ya las diapositivas que seguían casi era lo mismo de lo que le hablaron en la ponencia anterior. Venían unas diapositivas que hablaban de los mitos más comunes, de lo que ustedes escuchan, que causa autismo, que eso es falso. Eso se hablaba mucho atrás. La parte de que deberíamos espaciar más las vacunas. No, eso no, ya hay un calendario para eso y es el que se sigue. De ahí creo que las vacunas provocan enfermedades que están diseñadas para pedir. No, si yo te pongo una vacuna es para protegerte de esa enfermedad, es falso que te la vaya a provocar. Ejemplo, que era lo que preguntaban sobre lo del COVID. La vacuna no le produce el COVID a ustedes, para protegerlo del COVID, y de esa vacuna no hizo que los pacientes hoy en día sean hipertensos, diabéticos y cardiópatas. Los pacientes ya eran diabéticos, hipertensos y cardiópatas, pero no iban a la atención primaria. El éxito de la salud en el país y en cualquier país es la atención primaria en salud, pero nosotros vamos al médico solo cuando estamos enfermos, no vamos cuando estamos, entre comillas, sanos, para verificar que estemos realmente sanos y no tengamos una enfermedad. Y cuando vamos es porque tenemos ya una sintomatología, dolor de cabeza, visión borrosa, y ya somos diabéticos e hipertensos, y empezamos a darle un gasto a las arcas nacionales. De ahí ya creo que no había, si las pasas. Sí, aquí era reafirmar eso y ya. Era reafirmar lo que les dije, reafirmar que las vacunas son excelentes y darle las gracias a ustedes por permitirme este espacio y hablarle de las vacunas. Es algo que a cada enfermero acá que vive esto, nosotros nos apasiona esta parte de las vacunas, porque lo vemos a diario, lo vemos todos los días, lo veo de lunes a viernes en mi área de trabajo. Y no me queda más que darle las gracias por escucharme, y si tienen alguna pregunta se las puedo responder. Licenciado, buenas noches. Quisiera hacer una preguntita. ¿Qué protocolo tendría el MINSA para todas aquellas personas que de un momento dado han decidido no vacunarse? Ya sea por mito, como usted decía, pues... Cuando el paciente no quiere vacunarse, nosotros le entregamos un documento donde él me va a firmar con su nombre y número de cédula de que él rechaza la vacuna. Esto se manda al área de registros médicos, ellos van a levantar un acta, y si el paciente llega a enfermarse y fallece, ya no es culpa de la institución de salud. Gracias, licenciado. Profe, una consulta. Ahí yo tengo una pregunta. Cuando usted le llega un paciente, póngase un adolescente, sabemos de la niñez, de que el niño nace, necesita una serie de vacunas conforme va pasando el tiempo. Si le llega un paciente en la edad de adolescencia y no tiene esas vacunas, si se le pone pasado las edades que están establecidas, ¿tiene el mismo efecto en el sistema inmune?
Licenciado Walter, ¿escuchó la pregunta de mi compañero? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ajá, el compañero me preguntó sobre si iba un niño de cierta edad que no recibió vacunas y se le aplican, ¿correcto? Correcto. Bien, nosotros tenemos también un esquema de vacunación para rezagados. ¿Listo? Todo niño, ¿qué quiere decir rezagado? Que no fue a la vacunación en el tiempo estipulado. Entonces, de acuerdo si es un infante de menos de 5 años, si tiene 5 años, si es un escolar de 5 a 10, un adolescente de 10 a 19, de acuerdo a eso, entonces le vamos a aplicar las vacunas necesarias para evitar las enfermedades a las cuales él pueda presentar el riesgo. Te doy un ejemplo fácil. Un paciente del grupo indígena, que son los más rezagados, me lleva un niño de 10 años. ¿Listo? Ese niño que me lleva de 10 años, a él yo solamente le voy a aplicar una vacuna que se llama VPH y le voy a aplicar una vacuna que se llama TDAP, que es parecida a las hexavalentes y a las pentavalentes y a las tetravalentes que les mencionó la compañera en la ponencia anterior. Anexo a eso le colocamos una vacuna que se llama BCG, que esa vacuna es para evitar que el paciente sufra de tuberculosis viral. ¿Listo? Hay tuberculosis bacteriana y hay tuberculosis viral. Esta lo protege contra la tuberculosis viral. Y de allí vamos viendo y los vamos citando. Es un paciente que vamos a citar todos los meses hasta llevarle su esquema a lo normal y a lo necesario para evitar enfermedades en él. Muchas gracias, Giselle, por su presentación. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Vacunar a tus hijos los protege toda tu vida. Para culminar nos acompaña el doctor Rigoberto López, médico coordinador en programa de salud de adulto con el tema vacunación en población con enfermedades crónicas y adultos mayores. Hola, muy buenas noches. Gracias por darme este espacio y bueno, me siento muy privilegiado de que puedan escuchar y que ustedes están acá tomando apuntes a lo que los grandes profesionales como la licenciada que primero expuso, también el licenciado de bioseguridad y acá mi compañero Walter que trabaja junto conmigo, pues realmente los enfermeros son los pioneros encargados, los que hacen el trabajo difícil, duro, pulcro, los que dicen que son la mano de obra maestra de toda la atención primaria porque son los que van allí con el paciente a poder hacerlo, a identificar, a saber, a estratificar y de verdad los admiro muchísimo. No es un tema de querer hablar por soltar una palabra al aire, sino de verdad reconocer esa labor. Así que yo le brindo un aplauso virtual y siempre he dicho que el departamento de enfermería es la parte principal dentro de cada centro de salud porque hacen realmente el trabajo de corazón, con gran vocación y como debe ser. Entonces creo que, doctora Cindy, creo que acá me permite compartir pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Voy a compartirles pantalla. Quiero compartirles unas imágenes, un resumen rápido porque yo sé que ya muchos están de pronto con hambre, están cansados, tuvieron una jornada larga. Solo quiero contarle un par de experiencias, pero a base de la experiencia quiero que sepa de una información que yo siempre le doy a cada paciente, a cada persona. Quiero contarles que las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo estas que son prevenibles, de las cuales voy a mencionarles a continuación, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión. Les cuento en mi experiencia como médico en la parte gerencial, en la parte de tratamiento, que los factores de riesgo hoy en día son los que desencadenan estas enfermedades mortales. O sea que, ¿por qué le digo mortal? Son peores que el COVID y que todas las pandemias juntas. Lo que difícilmente le toman importancia a los pacientes a esto, no incidimos en los factores de riesgo y quiero hacerte el match y la conexión de lo que hicimos en pandemia, de lo que vimos de la importancia de las vacunas, cuál fue el porcentaje de estos pacientes que mejoraron, por qué un adulto mayor debe vacunarse, por qué un hipertenso debe vacunarse, por qué un paciente
cardiópata debe tener una vacuna y por qué un paciente diabético. Precisamente somos resultados de unas malas conductas, tanto alimentarias como conductas mentales, como conductas de higiene y como conductas físicas. Es interesante saber que sepan que las enfermedades, el 90% nacen de la microbiota y que en la microbiota, escuche bien esta parte, la microbiota aloja células inmunitarias. O sea que el 70% de células inmunitarias van a estar a nivel del colon, que es considerado el segundo cerebro. Y también hay factores genéticos y neurotransmisores. Pero ¿qué tiene que ver el colon con una vacuna? Pues allí los enfermeros y los licenciados, el enfermero Walter y la licenciada hablaron de la inmunidad activa, pasiva, la inmunidad innata, celular, la inmunidad inducida. ¿Y qué quiere decir esto? Que las células inmunológicas que viven en este colon van a necesitar no solamente los factores nutricionales, el adecuado comportamiento, sino una activación en memoria y una educación para que las células funcionen adecuadamente y puedan defenderte de todos los procesos. ¿Por qué razón? Porque la diabetes es un problema de emergencia mundial. La diabetes, de aquí a las estadísticas al 2030, probablemente en su familia ya existe un diabético y quizás de aquí al 2030 haya aproximadamente unos 900.000 panameños. No estoy mintiendo ni exagerando, son tendencias de salud, tendencias de movimientos socioculturales, de que el comportamiento de las personas al rechazo de las vacunas, al rechazo de modificación de factores de riesgo y de todo lo que tenga que ver con la educación sanitaria va a conllevar a una catástrofe que al final afecta el corazón, el riñón, el cerebro y las arterias. Y quiero hacerte la conexión de que la diabetes lleva un tema de educación, pero la hipertensión también es un problema mundial que también afecta a la mitad de la población, que de aquí a aproximadamente unos 5 años van a haber más hipertensos también no diagnosticados. Y es interesante saber que estas complicaciones no nos damos cuenta y son prevenibles. Y aquí voy a detenerme. ¿Por qué quiero detenerme aquí? Porque en la evaluación les está hablando uno de los médicos pioneros en formación de otros médicos de atención a pacientes de COVID. Literalmente fui uno de los primeros hisopadores en la parte de medicina y que di entrenamiento a otros médicos en la parte de atención a pacientes COVID. ¿Qué yo vi de la importancia de las vacunas de COVID? ¿Qué he visto de la importancia de las vacunas de influenza, de las vacunas en la niñez, en la adolescencia, pero sobre todo en esta parte que me toca el programa de hipertensión, diabetes, asma, síndrome post-COVID, cardiopatía e hígado graso, obesidad y sobrepeso? ¿Qué he visto? Que la vacuna sí reduce el riesgo de complicarte y de caer en un hospital. Vuelvo a repetir, sí reduce la probabilidad de enfermarte. ¿Por qué razón? Porque estas dos enfermedades ya por sí producen una respuesta inflamatoria. Por lo cual, si produce una respuesta inflamatoria, al estar en contacto con un virus mortal, la respuesta inflamatoria va a ser más grande de lo normal, que el acontecimiento fatal va a ser una afectación, como lo mencioné aquí, en tu hígado, en tu riñón, miren acá los órganos dianas, en tu corazón y en tu cerebro. ¿Cuál resultado vi en los pacientes que atendí de COVID? Yo realicé aproximadamente de manera personal más de 3.500 hisopados y en toda la pandemia di una atención atendiendo incluso a los pacientes de la cárcel, más de 2.000 atenciones personalizadas a pacientes de COVID, tanto de manera por videollamada, tanto de manera personal, tanto de manera hospitalaria y prehospitalaria y seguimiento post-COVID. Me di cuenta que cuando ingresaron las vacunas, sí hubo personas que fallecieron, en el sentido de que no fallecieron por la vacuna, sino por sus mismas complicaciones, pero me di cuenta que redujo, y le pongo un análisis sencillo, 100 pacientes a tu mano derecha, 100 pacientes a tu mano izquierda, ambos infectados de COVID, 200 pacientes en total con COVID. Los de mi mano derecha se vacunan, los de mi mano izquierda rechazan la vacuna. Los de mi mano derecha que se vacunaron, murieron aproximadamente 10, se salvaron 90. Y de mi mano izquierda, que también agarraron COVID, se infectaron de COVID y no se vacunaron, murieron aproximadamente 54 personas. La pregunta es, me dice un amigo que es antivacuna, ¿en los dos casos murieron? Yo claro que sí. Así como los aviones se caen y sigue siendo el principal método de transporte a nivel mundial, no quiere decir que ahora usted no va a tomar un avión para transportarse a otro país. Y no quiere decir que ahora usted se va a vacunar porque alguien murió. Pero la estadística demostró
que redujo las complicaciones y sobre todo en los pacientes vulnerables que eran hipertensos y diabéticos. Si se va al análisis de los que fallecieron por COVID, fueron pacientes que eran hipertensos, diabéticos, renópatas, cardiópatas y algunos aparentemente sanos ya estaban diagnosticados de hipertensión, porque aquí dice que el 46% de los adultos desconoce que son hipertensos. Por lo cual, me encantó lo que dijo el licenciado Walter, que todos estos tabú, que si murió por culpa de que si le colocaron la vacuna de la influenza, no. Murió por culpa de la vacuna de COVID, no. Que puede ser que una vacuna te puede desencadenar una reacción adversa, sí. Una vacuna te puede producir dolor, claro. Te puede producir algún tipo de respuesta, claro que sí. Pero, escuche bien, pero más rentable en el punto de vista sociocultural, epidemiológico, ayudar a la población a evitar la morbimortalidad y sobre todo la mortalidad. O sea, la incidencia disminuyó. Se comprobó no solamente en datos estadísticos, sino se comprobó analizando el comportamiento en este tipo de población tan vulnerable. Así que yo les exhorto en la parte, déjame ver aquí porque creo que aquí choleo, ustedes disculpen, cómo es que salgo porque siempre me enredo con la tecnología. Déjame ver por acá, voy a irme con el chat. ¿Cómo hago, doctora, para poder salir aquí? Doctora Cindy. Ajá, aquí en el Cambiar de mío. pantalla. Ya, aquí, dejar de compartir. Ya, estamos bien. Sí, estamos por acá. Entonces, me encantó todo lo que hablaron. Quiero que se lleven un resumen sencillo y masticado. Mira, sencillito. Las vacunas son elementos que provocan educación a las células inmunitarias. Despiertan a las que están un poco dormidas y activan tus soldados que protegen al cuerpo ante enfermedades agresoras, virus, bacterias, protozoos y todo. O sea que activan la parte inmunológica haciendo más hábil y provocando que te adelantes a acontecimientos que cuando vuelvas a estar en contacto con un virus, tu respuesta inflamatoria sea menor y tengas una mejor sobrevida a nivel celular. Si las vacunas, hay personas antivacunas, pueden haber personas que no están de acuerdo, pueden haber personas que piensen y no. Las estadísticas hablan por sí solas. De hecho, la vacuna es uno de los mejores descubrimientos que ha prevenido enfermedades mortales como la viruela. Ha erradicado enfermedades que ya no se ven, que tienen que ver, que acababan mucho como la rubiola, como incluso la misma tuberculosis, como el tema de las hepatitis, como la tosferina. Hay, doctor, pero hay casos todavía sí, pero es uno por cada 100.000 habitantes, ya no es uno por cada 100. Son distintos en número y es menor porcentaje. O sea que los avances científicos médicos quizás más adelante hay otro tipo de inmunidades de forma más natural que de hecho estarán dándose cuenta que aparecerán por ahí las formas de prevenir de una manera mucho más inocua, no queriendo decir que la vacuna sea algo agresivo, pero que a lo que está a nuestro alcance aprovechemos porque hay países que no lo tienen. Y aquí en Panamá tienes esa posibilidad de llevar un esquema de vacunación bien regulado, bien administrado y que puede evitar una catástrofe familiar. Así que esto es lo que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden hacerme mis experiencias en pacientes COVID, en mi experiencia en pacientes que se han colocado y he visto complicados de influenza o parainfluenza, pero que el resultado ha sido fenomenal en el tema de evitar las complicaciones. Hola, Buenas noches. Buenas noches, doctor Rigoberto, ¿cómo está? Un placer volverlo a ver. ¿Quién me habla? Pamela. Pamela, ¿cómo estás? Bien, Cuéntame. gracias, ¿y usted? Chévere, cuéntame. Tengo una pregunta. Dime. Usted hablaba de los diferentes tipos de inmunidad. Pero se habla de que hay una inmunidad natural que el cuerpo de nosotros, más que nada, como que se defiende a cualquier virus o bacteria, en específico al virus, al COVID. ¿Esto es cierto de que es mejor la inmunidad natural que la adquirida por las vacunas? Sí, casi siempre va a ser cierto, siempre lo natural va a ser lo mejor, pero realmente en este siglo, debido a la transgresión de los factores ambientales, contaminación, alimentación, preservantes, estilos de vida inadecuados, prácticamente es una necesidad que requiere una herramienta extra para hacer que tu cuerpo funcione bien, porque para tener una inmunidad natural requieres un equilibrio mental, una alimentación en fitonutrientes, en antioxidantes, en oligoelementos, en un equilibrio adecuado que hoy en día es muy difícil en la dieta encontrárselo. Es decir que vas a tener por necesidad utilizar algo, ya sea por un método de avance
de otros tipos diferentes a la vacuna, anticuerpos monoclonales o terapias reforzando este tipo de deficiencias de elementos que están en el cuerpo, que ya se ha comprobado, pero por eso les digo de manera sencilla, lo que tenemos a nuestro alcance ahorita mismo, que son las vacunas, es la herramienta que nos permite tener una mejor sobrevida a nivel celular ante todos estos factores agresores que han aumentado en este siglo. No sé si te respondí tu pregunta, Pamela. Sí, muchas gracias. Vale. Doctor, buenas noches. Dime, Antonio. Tengo Sí. una preguntita ahí. ¿Cuál debería ser el esquema de vacunación de un adulto mayor? El esquema de vacunación de un adulto mayor no debe faltarle su influenza, no debe faltarle porque son muy vulnerables los adultos mayores en los temas respiratorios porque su capacidad respiratoria disminuye y sobre todo tienen mucha tendencia a las fracturas, al encamamiento y todo y se previenen enfermedades respiratorias que se agravan y sobre todo también actualizado su vacuna antitetánica porque tienden a apoyarse o a cortarse y todo porque a veces no ven por deficiencias visuales o deficiencias de tacto. Y también pues el esquema de vacunación está establecido de acuerdo al virus que esté en este tiempo, que en este caso es el COVID. Ya lo demás, en la parte de las otras vacunas, pues ahí sí los enfermeros son los expertos en saber cuál es el orden, pero en mi recomendación, de acuerdo a la edad y a la cantidad de complicaciones que se ven, estas vienen siendo incluso las más importantes por temporada, ¿sí? Que me corrija Walter si hay que agregar algo o estoy equivocado en eso. Muchas gracias, doctor. Para servirte. Buenas noches, doctor Rigoberto. Sí, Dylan, dime. Mi pregunta es, ¿cómo podemos exhortar a las personas y más a los adultos mayores a vacunarse o a chequearse periódicamente? Precisamente, cada persona, es como una pregunta que me hicieron, ¿cómo rompemos con la pobreza? Pues la pobreza la rompemos uno dejando de ser pobre. Y no tiene que ver con riqueza en una cuenta bancaria, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Cada persona es un ente de información y es un canalizador de una información correcta. Reforzar la educación en salud, reforzar en las redes sociales, reforzar la palabra de boca en boca y sobre todo crear grupos comunitarios o de trabajo donde se dé la información adecuada para incentivar que estos adultos no tengan miedo y que puedan llegar a las instalaciones y puedan recibir su atención para controlar su enfermedad de base, para diagnosticar lo que no esté diagnosticado y para incentivarlos en la parte de su inmunización. Muchas gracias. Para servirle. Es importante saber que la vacuna por eso es importante que la vacuna para combinar con compañeros, la persona, podemos agradecer que nos brindaron uno de los panelistas para explicar importantes temas. Tenemos cada uno de nosotros y también gracias a los que aceptaron nuestra invitación. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algo que decir. Profesora Cindy, mis compañeros. Buenas noches, muchísimas gracias pues a todos los exponentes. Yo siempre he pensado que la experiencia junto al conocimiento creo que cautiva siempre pues al público y a las personas que queremos saber un poquito más y adquirir esos conocimientos de ustedes, y creo que hoy ha sido de esa manera. Cada exponente ha colocado un poco de lo que es diario quizás para ustedes, pero no para nosotros. Ha sido bastante enriquecedor, así que de parte de mi grupo, muchísimas gracias por sumarse este tiempo ya a estas horas de platicarnos acerca pues de todos estos temas. Bien, muchas gracias chicos, muchas gracias a los panelistas que estuvieron dispuestos a brindar un poquito de su tiempo para conversar con nosotros y tratar sobre temas importantes, en parte para la salud ocupacional
y para la salud de nuestra y de nuestros familiares. Y también responder las preguntas que se les hicieron. Si alguno más tiene alguna consulta, con mucho gusto. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, chao. Chao. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, profe.